y nos encontramos con una cosa que a mí no se me olvida nunca, a mi mujer tampoco se me va a olvidar. Era un cono enormemente grande y además ahora que estoy mirando la altitud de estos edificios, era la mitad de alto que estos edificios, era una mole enorme. Hoy, en La Voz de los Testigos, vamos a conocer un caso increíble. Ya hace un tiempo que Miguel Ángel, el protagonista, me adelantó algunos detalles, pero el encuentro se tenía que producir sí o sí, y se ha producido. Se ha producido, cargué mi cámara, cargué los elementos para la iluminación, los micrófonos, pero sobre todo cargué con la ilusión. La ilusión, al igual que me ocurre con cada testigo que se decide a exponer públicamente sus experiencias, sus vivencias, y hoy os traigo un caso relacionado directamente con lo ufológico, con el fenómeno OVNI. Cuando conocemos casos espectaculares en otras partes del mundo, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, pues, oye, nos asombramos, pero ¿qué ocurre con los casos de aquí? Que nos pillan muy de cerca. Es la labor que quiero realizar en La Voz de los Testigos, dar a conocer que existen casos muy cerquita de nosotros y que desconocíamos. Nos vamos a quedar con este primer corte en el cual Miguel Ángel nos sitúa principalmente en el espacio y tiempo, en esa zona del Parque Atlántico, una barriada de aquí de Jerez de la Frontera, y nos vamos hacia el año 1980. Mi nombre es Miguel Ángel Jaén Esquivel, soy de Jerez de la Frontera. Estamos en el Parque Atlántico, un sitio muy querido para mí, porque durante muchos años de mi vida estuve aquí viviendo con mi mujer, con mis hijas. Después ya me trasladé más o menos, decimos, al centro de Jerez, aunque esto ya prácticamente es el centro de Jerez. Y fuimos muy felices aquí viviendo, la verdad. Y ahora rememoro mis tiempos antiguos aquí y la verdad que me encuentro muy bien aquí, con vosotros además. A mis 72 años que tengo, puedo contaros miles de anécdotas respecto a la profesión médica que he ejercido durante muchos años, como también en la vida privada. Entonces, bueno, quiero contaros una anécdota, un caso que me ocurrió. Estando yo aquí recién casado prácticamente, yo me casé en el 79 y en el año 80 nos ocurrió a mi mujer y a mí un caso muy curioso referente al tema OVNI. Digo OVNI porque no sabía y no sabemos todavía a ciencia cierta y a día de hoy qué es lo que puede ser, pero para mí pues era un OVNI, objeto volador no identificado, y fue precisamente aquí, en esta barriada, cuando no estaban hechos los bloques de la segunda fase, porque yo me mudé aquí en el año 79, y los bloques que están detrás de estos que estamos aquí no estaban construidos todavía, y resulta que era todo campo, eran vaquerías. Había perros, había vaquitas aquí, el Cruz Nazaret estaba muy cerquita de aquí y la noche era solitaria, se estaba magníficamente bien de noche y daba gusto asomarse a las terrazas, contemplar el ambiente. Una noche sería primavera, el año 80, 1980, sería la 1:30 de la madrugada cuando mi mujer y yo llegamos aquí, aparcamos en la explanada. Había sitio para aparcar, no como hoy, que hoy no se puede aparcar en ningún lado, pero pudimos aparcar un poquito lejos de la puerta del bloque, que la tengo aquí al lado. Bueno, nos bajamos del coche, la noche era deliciosa, muy bonita, estaba el cielo muy estrellado. Cerramos la puerta del coche y nos dirigimos tranquilamente al domicilio, cuando me da por mirar hacia arriba y veo una luz que no era una estrella, evidentemente, ni era un lucero del alba, ni era nada que conocemos como normalmente una estrella. Me da por mirar y yo, en plan sorna, le digo a mi mujer, mira, un ovni. Y mi mujer dice, anda, sí, para nosotros va a venir un ovni aquí. Lo dije con una cosa muy particular, porque meses atrás habíamos visto en Cádiz, porque mi mujer es de Cádiz, sentado en la zona de la balaustrada del Campo del Sur, una especie de luces que salían del agua, eran 2 o 3, sí, una noche, serán las 11 y pico de la noche, y nos quedamos los dos un poco así con la boca abierta. ¿Qué será aquello? Pensamos que eran maniobras de los militares, los navales o lo que fuera, y bueno, nos quedamos un poco con la boca abierta y muy sorprendidos porque veíamos una especie de luces que salían del mar. Es curioso que mencione precisamente
aquellas luminarias o luces o objetos que se presenciaron en Cádiz capital a principios de los 80, porque incluso copó algunas portadas locales, ¿no?, del Diario de Cádiz, la famosa foto, ¿no?, del ovni, de la catedral y otros tantos, y la zona de Cádiz, la provincia de Cádiz en general, muy potente en cuanto a la fenomenología ovni. Pues aquí en Jerez de la Frontera también existen reportes muy interesantes, ¿no?, como los que también cuento en mi obra Expedientes X Jerezanos, pero este caso me llegó recientemente y el testigo observó algo imposible. Él llega de noche, en una noche de primavera del año 1980, acompañado de su mujer, y lo que presenciaron no lo olvida en la vida. Jamás pudo olvidarlo, y a mí me sorprendió verdaderamente la descripción que hace. En primer lugar, se topan con una luz que parece que los proyectaba, y acto seguido, lo imposible. Bueno, aquello pasó, no le dimos cuenta a nadie, no dijimos nada. Y bueno, esa noche a la que me estoy refiriendo concretamente, de la primavera del año 80, cuando veníamos para casa ya, le hago así a la luz aquella del cielo, en plan de sorna, en plan de... Y para nuestra sorpresa, de mi mujer y mía, aquella luz hizo así y nos enfocó directamente. Nos quedamos los dos un poco así asustados. Estábamos iluminados por un halo de luz totalmente redondo, miramos hacia arriba y nos dimos cuenta que esa luz empezaba a bajar muy poquito a poco. Nos asustamos, por así decirlo, nos quedamos sorprendidos, estupefactos, y dice mi mujer, vámonos hacia arriba, vámonos para casa. Cogimos el camino, llegamos a casa, el ascensor estaba abajo, tuvimos la suerte de que estaba abajo en esa planta, porque eran 12 plantas, imagínate. Llegamos a casa, abrimos, fuimos a la terraza para ver qué es lo que era aquello, y nos encontramos con una cosa que a mí no se me olvida nunca, a mi mujer tampoco se me va a olvidar. Eso es una cosa que es para toda la vida, es recordarlo. Era un cono enormemente grande, y además ahora que estoy mirando la altitud de estos edificios, era la mitad de alto que estos edificios, era una mole enorme. Un cono, como esos conos donde va el astronauta cuando sale despedido y llega al mar y lo rescatan del mar, esa cápsula cónica era exactamente igual, pero a lo bestia, o sea, grande, enorme. Yo no sé cuántos metros mediría aquello. Era metalizado, con puntos luminosos en los extremos, y pasó por delante nuestra como dejándose ver, como si quisiera que lo viéramos tranquilamente, como en una especie de danza, despacio, 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 despacio. Eso, nos quedamos los dos con la boca abierta. Yo me puedo equivocar, yo puedo ver visiones, mi mujer a la vez tampoco. O sea, es decir, que no podemos equivocarnos ninguno de los dos, ¿no? No había testigos ninguno. La noche era totalmente tranquila, y aquello era como un zumbido totalmente pasando por delante nuestra, como un secador debajo de una almohada cuando lo metemos y se escucha, era exactamente, y a una velocidad tremendamente despaciosa, muy despacio, muy lentamente, y nos quedamos los dos con los ojos abiertos mirando aquello que decíamos, ¿esto qué es? Había que mirarlo de arriba abajo, porque es que no alcanzaba la vista a verlo, y a una distancia como si fueran 30-40 metros de la terraza, o sea, muy cerca, y nos quedamos los dos asustados, perdidos, y ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Y bueno, cuando pasó un poquito por delante, nos decidimos a bajar hacia abajo, digo, vámonos para abajo, a ver si lo podemos ver mejor. Nos fuimos hacia abajo, lo seguimos contemplando, hizo así, se elevó un poquito, se quedó parado, y en ese instante, y eso lo puedo jurar ante una Biblia, hizo así, desapareció por completo, una velocidad de vértigo, y se quedó parado en el cielo como un punto blanco. Nos quedamos un rato esperando, nos sentamos en el bordillo de la acera a ver si aquello hacía algo, y desapareció. Y esa es una experiencia que no olvidaremos nunca. ¿Qué es lo que era? No tengo ni idea, simplemente algo desconocido, objeto volador no identificado. Es curioso. Y como protagonistas, los propios testigos. Los propios testigos, ellos cuentan, yo pregunto, y ellos se abren a sus emociones, a sus vivencias, pero ese aparato en forma de cono, como él describe, que sobrevolaba y que incluso alcanzaba un tamaño similar a medio bloque. Y estamos hablando de que esos pisos son de gran altitud, los pisos del Parque Atlántico,
que escucharon como una especie de zumbido. Él lo asemeja a como si colocaras un secador debajo de una almohada. Es curiosa la descripción, pero lo cierto es que ese objeto se mantenía ahí, se mantenía en el lugar donde estuvimos, que como estamos viendo en las imágenes para aquellos que estáis viendo el vídeo podcast, estuvimos allí charlando con el testigo, recreando en cierta forma los acontecimientos. Él nos señalaba precisamente esa planta donde él vivía y a la altura en la que pudo contemplar el propio objeto. Ellos decidieron bajar, contemplarlo en primera persona hasta que vieron cómo desaparecía de buenas a primeras y de una manera fugaz, muy rápida. Pero los detalles, yo quería saber detalles de esa nave en cuestión, quería saberlo todo. El testigo nos hace una descripción más exhaustiva de la nave en cuestión, pequeñas luces alrededor, vamos a escucharlo. La forma era cónica totalmente, era un cono, la punta era hacia arriba y la base era abajo, totalmente, era metalizado, totalmente metalizado, resplandeciente, con unas luces en cada extremo. Era increíble, pero no se veía ventanilla ni por ningún lado, totalmente hermético, cerrado por completo. Yo no sé si por el otro lado tendría alguna cosa o no, pero por la parte que daba a nosotros a la terraza era totalmente hermético y totalmente cerrado. No había ni nada absolutamente que lo caracterizara y que dijera, pues, ninguna letra además tampoco, porque además la noche era luminosa, se veía bien y no se veía ninguna letra. Bueno, eso quiero remarcar, que al día siguiente se lo comenté a mi hermano. Yo no quería comentar esto con nadie, porque decía, este tío está loco totalmente. Y entonces lo comenté con mi hermana, con la que yo tenía mucha confianza, y le dije, mira, Lourdes, ¿sabes lo que pasó anoche? Me pasó esto. Y me dice mi hermana, dice, no me lo puedo creer. Digo, ¿por qué? Dice, porque esa misma noche, ¿qué hora era? Digo, a las 1, 1:30, 2 de la mañana prácticamente. Dice, pues yo me levanté al cuarto de baño a las 3 de la mañana y abrí la ventana, porque tenía calor, abrí la ventana y me encontré unas luces en el cielo que hacían cosas muy raras. Y yo me quedé así un poco estupefacto y digo, no me lo puedo creer tampoco. Dice, pues sí, yo vi eso en el cielo, eran las 2, 3, 4 de la mañana. Es curiosísimo, coincide un dato con otro. Y ya por último, la pregunta del millón. ¿Nadie vio nada, Miguel Ángel? Una urbanización con tantas personas, ¿nadie vio nada? Bueno, que él sepa, no. Que él sepa, pero claro, él se lo cayó. Al igual que se lo callaron muchas personas, seguramente, si se asomaron aquella noche de 1980 por las ventanas y lo vieron. No es como hoy. El estigma en aquellos años era totalmente diferente, aunque sí es cierto, ¿no?, que se publicaban más cosas de este tipo, pero el estigma puede causar ese silencio, evidentemente. Y ya la última pregunta, la pregunta de rigor. ¿Crees que hay vida fuera de nuestros confines? Aquí nadie comentó nada, nadie vio nada, yo no pregunté, nadie dijo. Yo lo guardé, yo esto lo he ido guardando durante muchos años. Muy poquitas personas saben mi experiencia. Lo conté en el sitio de trabajo, yo trabajaba entonces en lo que era el Sanatorio Santa Rosalía. Lo comenté a los 15, 20 días con una enfermera que existe todavía y que seguimos siendo muy amigos y nos vemos casi a diario. Y le dije, mira, me ha pasado esto. Dice, no me lo puedo creer. Digo, pues mira, sí. Dice, Miguel, te creo, porque eso existe. Digo, claro que existe, yo nunca lo he visto, pero sé que existe. Y a mí esta experiencia me marcó, porque eso jamás se nos olvidará, ni a mi mujer ni a mí, nunca se nos olvidará. Es una cosa que yo lo tengo en la mente, igual que he visto luces saliendo del mar en ocasiones, y cosas muy raras en el cielo que he dicho, uy, ¿esto qué es lo que es? Concretamente en Puerto Real también, una noche que fuimos a cenar, la familia completa, al salir en la balaustrada, vimos objetos que salían del mar también y que se metían otra vez, daban la vuelta y volvían a entrar otra vez, a lo lejos, muy lejos. Y dijimos, ¿y esto qué es lo que es? Pero bueno, curiosísimo, pero es cierto. Sí. No vamos a ser los únicos, evidentemente. Con tantos miles de millones de galaxias que hay, no va a haber ninguna con vida. ¿Dios va a elegir solamente la Tierra para crear vida? Yo pienso que no. Debe haber vida, claro que sí, yo creo firmemente, igual que creo que hay vida después de esto, que cuando morimos no existe la muerte absoluta, vamos a otra dimensión, a otro plano. Como médico hablo con conocimiento de causa,
sé perfectamente, porque no porque la fe me lo diga, sino porque hay algo dentro de mí que me lo está diciendo, que cuando muramos, esto no acaba aquí. Hay algo más, hay otra dimensión, hay otro plano espiritual, hay alguien que te recibe con un cariño y un amor absoluto, porque digo yo una cosa, si existe Dios, que yo creo que existe evidentemente, y te ha creado, y es tan infinitamente bueno, ¿Dios va a destruir lo que ha creado? Se contradiría a sí mismo, evidentemente. Luego entonces no puede contradecirse. Si yo creo una cosa, no la destruyo, la sigo manteniendo hasta que yo quiera. Y Él, como quiere, pues nos mantiene siempre. No aquí, en otro sitio. Llámalo cielo, llámalo X, galaxia, plano, dimensión, tiene muchos nombres. Bueno, pero existe. Y yo creo firmemente en que existe. Y ojalá no me equivoque.